Y aquí estamos con la sexta frase, yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es una frase lapidaria de Jesús, Juan 14:6. Aquí hay tres ideas, ¿no? Pero la idea central es el camino. Y por eso tenemos que entenderlo así. El pueblo de Dios es un pueblo que está en camino en todo momento. Desde el inicio, desde su inicio, Abraham es puesto en camino. Deje su pueblo, vaya en camino a la tierra. Y casi siempre el pueblo de Dios va caminando y no sabe exactamente dónde va. Lo importante no es a dónde va, sino con quién es que va. Y eso es lo que le ocurre a Abraham, es lo que le va a ocurrir a Moisés. Moisés es el ejemplo típico de lo que es el camino, el éxodo. Es el modelo de todo un camino de 40 años para entender que casi era más importante la travesía que la llegada. Por eso incluso Moisés muere antes de la llegada. Moisés es esencial para todo el camino. El destino, como digo, no se conoce. Sabemos nosotros con quién vamos. La marcha por el desierto es un resumen de la vida misma. Cuando uno va a un desierto, cuando uno va a una peregrinación, uno está resumiendo un poco la vida de uno, la historia de uno, la tierra, sobre todo el cielo hacia donde uno va. Por eso, sobre la marcha se va encontrando, en el camino se encuentra primero a Dios. El pueblo de Dios encontró la ley en el monte Sinaí, se encuentra la tentación también en el camino del desierto. Está la tentación constantemente, murmurar contra Dios, y también sobre todo en el camino se encuentra la obra de Dios, las maravillas de Dios, porque Dios, a pesar de nuestra fragilidad, nos encontramos con Él y con sus maravillas, y eso es el camino. Y el camino entonces es una forma de vida. Cuando se habla de camino espiritual es algo que inspira a los demás, porque hay dos caminos. Están las dos sendas. En el Salmo dice: dichoso la senda del justo y la senda del impío. Los dos caminos, el bien y el mal, que nos invitan a uno a hacer elección. ¿Cuál camino quieres hacer? Los caminos de Dios llevan al bien. Él dice: mi camino no son vuestros caminos, dice en Isaías 55:8. La ley es el camino, indica, hasta que no llegue Jesucristo, el camino va a ser la ley, que indica cuál es el caminar del hombre justo. El que la practica será profundamente bendecido. Y por eso el pecado lleva al camino inverso. Por haber pecado, el pueblo se va al exilio y tiene que hacer todo el camino de retorno. Porque cuando uno ha pecado, vuelve otra vez todo a comenzar. Como por ejemplo el becerro de oro, volver a romper la tabla, otra vez volver a subir el camino otra vez. Uno hace doble camino y a veces no llega en el camino equivocado, el camino inverso. Hay que retornar. Por eso el seguimiento es importante. En el camino también hay mucho el seguir. Por ejemplo, Eliseo sigue a Elías. Así también vemos nosotros que los discípulos siguen a Juan Bautista. Y así también nosotros vemos como los apóstoles siguen al Señor. La palabra sígueme, entra en el camino. Juan Bautista preparó para el camino, pero es el Jesús el que dice sígueme. Él es el mensajero de quien habla Juan Bautista en Isaías 42, dice: es el mensajero que viene a traer la buena nueva. Porque Jesús es verdaderamente el caminante. Jesús aparece en todo el Evangelio en camino. Iba de camino Jesús, iba de camino. En todo momento vemos a Jesús caminando, vemos a Jesús yendo hacia adelante, a un destino concreto, y a todo el mundo, a todo el que cree en Él, que va detrás de Él. ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde va Él? Esa es la gran angustia de seguir a Jesús. Por eso le preguntan, ya en la última cena, después de haber hecho todo un recorrido, 3 años con Él: ¿a dónde vas? ¿Por qué vas a Jerusalén? Él dice: voy a camino a Jerusalén, porque ahí el Hijo del Hombre va a tener que ser entregado. Oye, ¿qué camino? O sea, el camino podría ser un camino agradable, un camino de flores, un camino de lagos y de buena vista. No, el camino de Jesús es un camino hacia la cruz, porque es el único camino a la vida. Y eso es fuerte. Y por eso el camino no tiene otro destino que no sea el Padre. Y por eso da brega seguir al Señor. Acuérdense como le decían: te seguiré, Señor, pero deja que vaya a enterrar a mi Padre. Te seguiré, Señor, pero deja que me despida de los míos. Y el camino implica seguirle, no estar mirando otras cosas que no sea aquel a quien se sigue.
O sea, la palabra y la teología del camino es muy fuerte. Y por eso cuando dice yo soy el camino, está invitándonos a nosotros a levantarnos otra vez y hacer de nuestra vida todo un camino, porque el único camino es Él. Él es el camino, Él es el destino, Él es el que nos lleva al destino que es el Padre. No podríamos ir por otro lado que no sea siguiéndole a Él. Nadie va al Padre si no es a través de mí. El camino ya no es una ley, el camino es una persona y tiene nombre y se llama Jesús, es el camino. Único camino, cualquier otro camino es equivocado. Cualquier otro camino que no sea Jesús es equivocado, Él es el camino. Los demás no son caminos pero no es el camino. Y por esto es importante entender que su muerte y su resurrección marcan un camino para el discípulo. Su camino hacia la cruz, aunque algunos se echaron atrás. A Judas el camino le resultó demasiado escandaloso. Por otro lado, no eran esas las expectativas y lo vende. Pedro, que dice que sí, que va a seguirle, que va a dar la vida, pero todavía no es capaz de seguir en ese camino. Y así por eso herirá el pastor y se dispersarán las ovejas. Es difícil seguir al Señor sin Espíritu Santo, sin una lámpara. Uno camina en tinieblas y el camino no se ve y uno no es capaz de seguir en el camino. Por eso el camino consiste en pasar de una vida sin propósito y una vida con un destino ciego ahora a una vida con propósito y con destino concreto. Con Jesús nosotros tenemos esa seguridad de saber que vamos a algún sitio. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Del pecado. ¿A dónde vamos? Al cielo. ¿A dónde vamos? Al Padre. ¿Cómo vamos con Él? Siguiendo al Señor Jesús. Él es el camino. No hay que mirar a otro. Y por esto no he de morir, viviré. Esa es la gran verdad. No he de morir, viviré para contar las maravillas del Señor. O sea que esa es una de las grandes verdades y esa es la vida. Viviré, tendré vida. ¿Por qué? Porque siguiéndole a Él ahora, el resucitado nos da el Espíritu Santo, el Espíritu dador de vida y nos da la fuerza para seguirle. Y de ser discípulos de Jesús, llamarle simplemente el camino en mayúscula, por antonomasia. En 6 ocasiones en el libro de Hechos de los Apóstoles, la vida cristiana es llamada el camino. Porque el camino es lo esencial. El camino es el espacio de preparación. El camino, a veces, no sé, imagínense alguien que tiene que ir a encontrarse con el amado o con la amada. La mujer que se va a encontrar con arreglarse. Ese es el camino. El encuentro será esencial, pero es para eso que uno se prepara, pero la preparación es esencial también. Prepararse. Y el camino entonces va a ser algo esencial. De hecho, también las peregrinaciones son llamadas el camino. O sea, hay una cosa hermosa, es en el Santiago de Compostela, cuando se ven las personas, todos saben que van en camino. Cada uno por su lado, cada uno hace su camino, pero todos los caminos tienen un destino, y ese destino es Santiago de Compostela. Por eso cuando se ven los peregrinos dicen, buen camino, buen camino. Y entonces por esto nosotros sabemos que somos caminantes, somos todos peregrinos. El camino neocatecumenal se le llama el camino, todo lo que es el proceso de catequizarse. Y cuando uno acaba el camino, ya está catequizado y uno está entonces invitado a desposarse con el Señor y a entregarse a Él. Y eso es la fuerza que tiene todo un camino de preparación, con todo el entusiasmo que implica. Cuando uno se prepara, cuando uno hace camino, no le cuesta, si uno sabe a dónde va y sabe a quién se va a encontrar en el camino. Yo me acuerdo que una vez me pasó con un joven en Plaza Cacique. Se me acercó y me decía esto, me decía, yo tengo un lío en la cabeza, porque miren, padre, y me decía padre, yo era seminarista todavía, porque le dicen padre ya a los seminaristas. Y me decía, mire padre, yo tengo una situación. Yo tengo una novia que vive a 6 kilómetros de aquí, y yo camino para allá, feliz. Voy a estar flotando, no me pasa nada. Llegar allá, saludar a la familia, estar con ellos un rato, estar allí, y después de un rato vengo caminando y no me pesa nada. Pero de repente llego a la casa y mi mamá me da 20 pesos y me dice, voy a comprar en la esquina pan. Ay, ¿cómo me pesa? ¿Cómo me pesa eso? Que vaya el otro hermanito. No, tú eres el grande, tienes que dar ejemplo. Y padre, mire, me da una brega. Esos 6 kilómetros son tan fáciles, pero esos 20 metros me cuestan tanto.
Y me reía porque ciertamente el camino lo hace el amor. Ese es el verdadero camino. El amor hace que el camino sea ligero. El amor hace que uno le encuentre el gusto al caminar, porque sabe al encuentro de quién uno va. Y el camino consiste en la alegre certeza de a quién uno se va a encontrar. Y Jesús nos está poniendo el rostro final con el que nos encontraremos, el Padre del cielo. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ese camino, ese evangelio, cualquier otro es mentira, es pecado. Es el camino del evangelio el que nos da la vida, es el camino de la verdad, nos ayuda a eliminar el pecado, nos ayuda a eliminar la muerte, porque la verdad es la vida. Y por esto nosotros tenemos que encontrar esa vida en Jesús. En la palabra estaba la vida, dice Juan 1:4. Es el Señor de la vida y a eso vino. Vino para que tengamos vida, para que el que crea en Él no solamente tenga vida, porque vida tenemos todos, sino esa vida se transforme en una vida eterna. De hecho, todos los anteriores yo soy están marcados por la vida también, porque a fin de cuentas a eso vino. Yo soy el pan de la vida. Imagínense, el que come mi carne tiene vida eterna. Segundo, yo soy la luz. El que me sigue tendrá la luz de la vida. 3 y 4, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy buen pastor y entre ellas dos, Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El pastor da la vida para que tengamos vida. Él es la puerta de las ovejas para que tengamos vida y vida en abundancia. Qué belleza es entender esto. Y finalmente, el anterior, el último, yo soy la resurrección y la vida, en donde saca a Lázaro de la muerte para encontrar la vida. ¿Ven? Y ahora dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es la esencia, Él es el Señor de la vida. Por eso cuando Él habla de camino, verdad y vida, nos está definiendo la esencia última del yo soy. El yo soy significa, Él es el que como Moisés nos entra en un nuevo éxodo. Él es la verdad porque nos ha traído la verdad del Evangelio, y Él es la vida porque creyendo en Él nosotros tenemos completa vida. Por eso cuando dice nadie va al Padre si no es a través de mí, oye, suena bonito el Padre. ¿Y cómo? Muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí ya está camino al Padre. Esa es la belleza más grande que entender. El que me ha visto a mí me ha visto al Padre. No te preocupes por el Padre, no te preocupes. Es como que alguien, yo quiero ver a dónde vamos a ir, yo quiero ya ver el camino final. No, camina. Es un lío, porque con Dios es así siempre. El que está siendo guiado por Dios nunca ve el final. Siempre está diciendo, haz esto, tira la red, tire para acá, denle de comer. Y uno tiene que dar de comer sin haber visto, uno tiene que tirar la red sin haber visto, y después es que ve la obra. Porque la fe implica esa certeza de lo que aún no se ve. Y el camino de fe es un camino en el que uno sabe, tiene una certeza, aunque no haya visto todavía. San Agustín lo dice, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí, y yo estaba fuera. El camino en realidad es hacia adentro. El camino es sobre todo, como lo decía Santa Teresa, es el camino de Dios hacia el centro del alma, donde está la alcoba nupcial, en donde llega lo más íntimo del alma, el amado. Es un camino también hacia adentro, y es un camino también hacia el hermano. El camino cristiano tiene muchas facetas hermosas, porque un camino que no sea a través del hermano no llega al Padre tampoco. Tuve hambre y me diste de comer, porque si lo hiciste a uno de los pequeños, me lo hiciste a mí, entonces va camino al Padre. ¿Ven? Un camino muy interesante que nos está invitando a nosotros a vivir hoy. Nos alejamos de la vida en el paraíso, perdimos el árbol de la vida, y ahora el Apocalipsis nos promete que al que sea fiel le dará de comer del árbol de la vida. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? La prisa no es a dónde va, es con quién va. Aquí lo importante no es, ya quiero llegar, lo importante es con quién voy, con quién es que hago el camino. En la teología del camino está el maná, está el agua, está la columna de humo. ¿A dónde vamos? No lo sabemos. Cada situación es un camino a enfrentar con Dios. Y cada vez que se está enfrentando a estas situaciones, es a Dios que vamos, aunque no lo sabemos, a una tierra prometida que no vemos, que nunca hemos visto. El camino de fe es esto también. No hace falta ir a ningún sitio, hace falta estar con Dios.
¿Cómo querer llegar a donde no sabes? Un niño no se preocupa cuando está en los brazos de su mamá. ¿A dónde que va? ¿A dónde va el niño? Como le pasó a un abuelo que una vez iba con su niño, con su nieto, y cuando iba con su nieto, en un momento él en una se perdió y estaba preocupado. Y estaba muy preocupado buscando y se había perdido y andaba con el nieto y buscando. Y cuando vio, el nieto estaba sonriendo mirándolo y le dice, ¿no tienes miedo? Y él dijo, no, pero no te has dado cuenta que estás perdido. Y él dijo, yo no estoy perdido, yo estoy contigo. Basta eso. Yo no estoy perdido si estoy con Dios. Estoy en el camino. No a dónde hay que ir, no sé, estoy con Dios. Y es lo que importa. Eso forma parte del camino. Por eso, esa es la realidad y esa es la verdad. Nos lleva a la muerte, pero nos lleva más allá de la muerte. Y nos lleva sobre todo más allá de lo imaginado. El camino no es imaginable. Por eso dice la palabra, ni el ojo vio, ni el oído oído, ni la mente del hombre es capaz de imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Un camino que no se sabe el destino final. Muéstranos al Padre, claro. Y basta claro que basta. No, camina y basta. Esa es la realidad. Camina y basta. Sigue al Señor. Porque para ir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes, dice San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, en el camino de la subida al Monte Carmelo, que es su imagen para ir a Dios, ese camino hacia Dios, hacia la gloria de Dios, es por donde no se sabe. Menos mal que no sabemos a dónde vamos. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros pudiésemos imaginar a dónde vamos, qué pobre sería a dónde vamos. Qué belleza, que Dios tiene una riqueza mucho mayor que en lo que nuestra mente es capaz de imaginar. Y por eso nosotros tenemos el cielo, la gloria prometida, que es más grande de lo que nuestra mente es capaz de imaginar. Qué pobre es la vida que se queda aquí. Qué pobre es la vida que no hace camino y que no entiende la dinámica. O qué pobre es el camino en el que la muerte lo detiene todo. Yo recuerdo una vez, una persona muy cercana a mí, atea, como su padre, que era ateo, y su padre murió. Y recuerdo que ella nos miró a un grupo y dijo, bueno, se murió y ya, es podrirse y nada más. Y qué pena escuchar esa palabra así, cuando el camino se detiene, cuando la muerte llega. Qué pena que Jesús nos abre las puertas, Jesús es el buen pastor, Jesús nos ensancha el camino, nos da el refrigerio necesario, el pan de vida, para que nuestra esperanza no sea simplemente hasta que la muerte nos detenga el camino. Qué hermoso es saber que cuando Él dice yo soy el camino va más allá de la muerte, porque es camino al Padre que vamos. Qué belleza que nosotros seamos capaces de saber que tú tienes destino. Tu parada final, ¿dónde está? Hay una historia de Albert Einstein muy simpática. Él iba viajando. Saben que los genios son muy distraídos, a veces se pierden completamente. Él iba allí en el tren, como de costumbre iba, y todo el mundo casi lo conocía. Y el revisor del tren llegaba a ponchar el ticket, y cuando vio a Einstein que estaba buscando, Einstein comenzó a buscar su ticket y no lo encontraba, y comenzó a buscar en la maleta y no buscó en el piso nada. Y él le dijo, el revisor dijo, no señor Einstein, yo lo conozco a usted, yo sé que usted no se habría subido si no hubiese comprado, no hace falta, sí. Y vio que Einstein seguía buscando todavía, y volvió otra vez, señor Einstein, no se preocupe, tranquilo, no tiene que buscar el ticket, tranquilo. Y seguía todavía, cuando yo estaba en el otro vagón, desde ahí, desde el vidrio, veía que Albert Einstein seguía en el piso buscando, todo desgreñado, completamente buscando, y vuelve otra vez el revisor, señor Einstein, usted no necesita el billete. Y él así con toda la greña así de rodillas, me dijo, sí necesito el billete, ya me olvidé para dónde iba. Y en esa anécdota la gran pregunta que te hago es a ti, ¿a dónde tú vas? ¿Sabes a dónde que tú vas? Porque qué triste es estar montado en el tren de la vida sin saber cuál es la parada final. Cuando llegue la muerte, todavía el tren sigue. Cuando llegue el momento de cerrar los ojos, el Dios de la vida todavía te invita a seguir en el tren. Porque el tren tiene una parada, y esa parada es el corazón de ese Padre que nos amó y nos creó para Él. Nos hizo para Él. Ese es nuestro destino. Y quien no ha entendido esto,
no va a entender nunca la riqueza de esa palabra tan bella que dice Jesús a los suyos: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.